Aquí estaba yo, parada en medio de la tienda, con el pecho apretado y las manos temblorosas. Mi apodo es antipatriótico, una etiqueta que Susan, mi suegra, me había lanzado durante una discusión particularmente tensa. Es un nombre horrible para ser llamado, y completamente falso. Claramente, debe haber habido algún malentendido. Susan estaba justo frente a mí, con la cara sonrojada mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas. Hace apenas unos minutos, ella me había ordenado fríamente que saliera de la tienda. Había salido, las lágrimas nublaban mi visión, sintiéndome completamente humillada. Sin embargo, después de llamadas persistentes de Thomas, mi esposo y la propia Susan, me encontré de regreso aquí, confrontándola. Susan, que normalmente aprovechaba cualquier oportunidad que tenía para menospreciarme, ahora parecía presa del pánico de una manera que nunca antes había visto. Hace unos momentos, con una voz lo suficientemente fuerte como para hacer eco en la tienda, me llamó extraño y me dijo que me fuera rápidamente. ¿Qué querías decir con eso, Susan? Pregunté, con la voz firme a pesar de la tormenta dentro de mí. Por favor, explique todo esto. ¿Por qué de repente soy un extraño para ti? Soy Caroline, una oficinista de 32 años, casada con Thomas durante 4 años. Aún no tenemos hijos. Mi vida dio un giro dramático después de la muerte del padre de Thomas, Kingston. Vivíamos lejos de la casa de mis suegros, en otro estado, hasta que Kingston falleció de un ataque al corazón. En su funeral, el tío de Thomas lo apartó y le susurró, «Eres el menor, pero el único hijo. Eventualmente, volverás a casa, ¿verdad? Haz que mamá se sienta a gusto». Unos meses después de la muerte de Kingston, Thomas hizo un anuncio sorprendente. Solicité una transferencia hace un tiempo y me mudaron a una oficina cerca de casa, dijo, presentándolo como un hecho consumado. Me quedé conmocionado. ¿Por qué decidirías algo tan importante sin consultarme? Protesté. Thomas parecía incómodo. Pensé que te opondrías, admitió. Lo siento, Caroline. No te gusta mucho mi mamá, ¿verdad? Eso fue quedarse corto. De hecho, no me gustaba Susan, pero parecía que albergaba un desdén aún mayor por mí. Cuando vivíamos fuera del estado, las visitas a los suegros se limitaban a largas vacaciones, lo que me venía muy bien. Kingston siempre había sido comprensivo. Estoy feliz de verte unas cuantas veces al año, solía decir con una cálida sonrisa. Susan, sin embargo, era diferente. ¿Por qué no puedes venir al menos una vez al mes? No es como si vivieras en el extranjero. Nancy visita 2 veces por semana, ya sabes, ella se molestaba. Thomas es el menor de 3 hermanos, con 2 hermanas mayores, Nancy y Tracy. Tracy es reservada, pero Nancy, tanto en apariencia como en personalidad, es una imagen especular de Susan. Ambos viven cerca de la casa familiar. Solo podía sonreír amargamente cada vez que Susan hacía tales comparaciones. Por supuesto, Nancy puede visitarnos 2 veces por semana si vive cerca, pensé para mí mismo. Sin embargo, Thomas siempre se mantuvo firme. No nos compares con Nancy. Tenemos trabajo, y cuesta mucho volar de regreso cada vez. Y aquí estaba, una vez más en el centro de un torbellino causado por obligaciones familiares y malentendidos, buscando claridad en medio de la confusión. Mientras estaba allí, en la sala de estar decorada con buen gusto de Susan, la tensión era palpable. Thomas siempre había sido mi defensor, y en el pasado, Kingston había sido el mediador. Esto había hecho que mi tensa relación con Susan fuera casi tolerable. Pero sabía que el quid del desdén de Susan hacia mí giraba en torno a los niños. Nunca olvidaré esa incómoda visita de verano del año pasado. Susan me había mirado críticamente y me había dicho, ¿por qué no puedes tener hijos todavía? Su mirada me hizo sentir como si estuviera bajo un microscopio. Lo siento, pero Nancy tampoco tiene hijos todavía, le había respondido en voz baja, señalando que tanto Nancy como Tracy, que se casaron antes que yo,
tampoco tenían hijos. Pensé que Susan debería concentrarse en sus propias hijas en lugar de acosarme. Pero su respuesta fue tajante: Nancy se ha casado, pero tú eres diferente. Como nuera, se espera que proporciones un heredero adecuado. Sus opiniones anticuadas eran más que irritantes. Además, una vez había comentado sobre la baja tasa de natalidad, sugiriendo: es mejor tener más hijos para la sociedad. No quieres ser antipatriota, ¿verdad? Esa palabra, antipatriótico, me pareció absurdamente dramática. ¿Quién usó siquiera ese lenguaje? Fue ese momento cuando realmente me di cuenta de lo extraña que podía ser Susan. Recientemente, cuando escuché que Susan estaba enferma, incluso Thomas mostró preocupación, lo que precipitó nuestra decisión de acercarnos. Estaba en conflicto, sabiendo qué significaba dejar mi trabajo y aumentar mis interacciones con Susan, una perspectiva que temía. Incluso había considerado pedirle a Thomas que se mudara sin mí. Sin embargo, la publicación en las redes sociales de una amiga sobre su esposo engañando durante un viaje de negocios me hizo reconsiderar. Al final, decidí acompañar a Thomas, racionalizando que de todos modos no viviríamos juntos con Susan. Susan parecía encantada cuando acepté mudarme. 2 semanas después, ella me llamó. Caroline, tomemos el té en mi casa, había dicho. Era la primera vez que aceptaba una invitación así, aunque a regañadientes. Al llegar a la casa de los suegros, Susan y Nancy me saludaron. Enfrentando a mis 2 personas menos favoritas simultáneamente, ya quería Liv. Caroline, mucho tiempo sin verte. ¿Por qué no has visitado desde que te mudaste aquí? El tono de Nancy estaba mezclado con malicia. Susan suspiró pesadamente y agregó: Caroline, estaba tan feliz de que decidieras vivir aquí, pero parece que me equivoqué. No te gustó, ¿verdad? Tuve la tentación de confirmar sus sospechas solo para ver su reacción, pero me contuve. No me caes mal, Susan. Es solo que me he sentido mal debido al nuevo entorno, le expliqué, lo cual era cierto. Había estado sufriendo de fatiga y descansando en casa, un hecho que Thomas aparentemente no había logrado comunicar. ¿Por qué me llamaron aquí hoy? ¿Solo para escuchar sus comentarios desagradables? Me pregunté en silencio. Fue ridículo. Susan afirmó que no me gustaba, pero ¿no era claramente al revés? ¿Cómo podríamos llevarnos bien en estas circunstancias? Nancy de repente espetó, con un tono agudo y dominante: ¿cómo puedes hablar así con tu suegra? Discúlpate con ella. Di que lo sientes. Mientras estaba allí, frente a Susan y Nancy, las siguientes palabras de Susan me tomaron completamente desprevenido. Tienes razón, he sido cruel. Lo siento, Caroline. Perdón por lo del niño también, estaba siendo entrometido. Me había preparado para otro regaño, medio esperando alguna malicia subyacente, pero no hubo ninguna. Incluso Nancy pareció sorprendida por el repentino cambio de comportamiento de su madre. Susan continuó, suavizando su voz: solo quería abrazar a un nieto. El esposo de Nancy es la causa de sus problemas, y Tracy parece tener problemas de fertilidad, así que esperaba. Su voz se apagó. Ahí estaba, las luchas ocultas de Nancy y Tracy. A pesar de comprender su secreto, estaba claro que Susan había desplazado sus frustraciones hacia mí, lo cual era injusto. Thomas y yo hemos hablado de tener hijos, y estamos pensando en ello. Por favor, déjanos estar por ahora, respondí, tratando de mantener la compostura. Incluso incliné ligeramente la cabeza, reconociendo sus disculpas, lo que pareció despertar una conciencia en ella. Está bien, lo siento. Pero visítanos a veces, admitió Susan. Después, la atmósfera en la habitación cambió cuando Susan y Nancy comenzaron a ver televisión y tomar el té, como si la tensión anterior hubiera sido una invención. Susan comentó sobre el locutor de televisión: me gusta este locutor. Ella habla con tanta energía y brillantez. Mirando la televisión, reconocí a la locutora local favorita de Susan.
Un pensamiento fugaz cruzó por mi mente: ser más extrovertido como ese locutor me habría ayudado a relacionarme mejor con Susan y Nancy. Fue un pensamiento tonto. Me sentí aliviado de haber ventilado mis sentimientos. Quizás, pensé, las cosas podrían mejorar entre Susan y yo. Sin embargo, mis esperanzas se desvanecieron abruptamente esa misma noche. Thomas llegó a casa e inmediatamente comenzó a gritar. Escuché de mamá que dijiste que no tenías intención de llevarte bien. ¿Estás diciendo que mamá estaba llorando? Sus palabras me desconcertaron. ¿Por qué Susan retrataría nuestra conversación de manera tan diferente? Al irse, Susan incluso se despidió con una sonrisa. ¿Qué estaba pasando? ¿Tenía una personalidad dividida? Su sonrisa había parecido tan genuina, pero ahora parecía ser una fachada. Ya no estoy asombrado, ahora solo tengo miedo, me admití a mí mismo. Pero el problema inmediato fue Thomas, que se paró frente a mí, creyendo plenamente en la narrativa retorcida de su madre. Mira, Thomas, eso es un malentendido por parte de Susan. ¿Sabes que le dije que no sabía cómo ser amiga en estas circunstancias? Sabes de mi relación con Susan, ¿verdad? ¿Cómo se convierte eso en no quiero ser amigos? Traté de explicarlo, pero Thomas no parecía convencido. Para aumentar la confusión, recibí un mensaje de Nancy: eras un poco descarada con mamá después de todo el esfuerzo de mudarte aquí, ¿verdad? Ven preparado a seguirme hasta aquí, entonces ella debería ser un poco más paciente. Thomas me miró, su expresión sugiriendo estar de acuerdo con el mensaje de Nancy: ella debería ser más paciente, de hecho. Las capas de malentendidos y falta de comunicación se acumulaban, haciéndome sentir más aislada que nunca en este nuevo entorno. Me mudé aquí por Thomas porque realmente me preocupo por él. No me mudé solo para apaciguar a Susan y Nancy. Quería estar contigo, Thomas, le dije, mirándolo directamente a los ojos, tratando de transmitir la profundidad de mis sentimientos. Pero su reacción fue vacilante, poco clara. Está bien, lo entiendo. Bien. ¿Deberíamos divorciarnos entonces? Solté, la palabra divorcio resbaló de mis labios en un momento de frustración. Esta fue la primera vez que vi pánico real en los ojos de Thomas. Espera, aguanta un segundo. ¿Cómo salta al divorcio? Solo dije que quería que te llevaras mejor con mi familia. No parecía darse cuenta de que su familia no quería llevarse bien conmigo, lo que me dejó desconcertado. Sin embargo, Thomas claramente no quería el divorcio. Al día siguiente, regresó tarde del trabajo y mencionó que había hablado con Susan. Hablé con mamá, ella dijo que fue un malentendido y se disculpó. Luego, casi con desdén, agregó: y mientras hablaba con mamá hoy, me di cuenta de que es casi su cumpleaños. Simplemente descartar el tema con un malentendido y el alboroto al respecto me irritó profundamente. Pero entonces Thomas tuvo una sugerencia. ¿Qué tal celebrar el próximo cumpleaños de Susan en un restaurante elegante? Y si decimos que fue idea tuya, tal vez la opinión que mamá tiene de ti cambie, propuso Thomas, como si este plan pudiera resolver todo mágicamente. Está bien, me encargaré de la reserva del restaurante. Estoy pensando en invitar a Nancy y a otros también, así que hazlo por 7, ¿de acuerdo? Está bien, 7 lo es, estuvo de acuerdo. Estaba lleno de inquietud, pero llegó el día del cumpleaños de Susan. Durante la semana pasada, Thomas había sido inusualmente frío, respondiendo a mis intentos de conversación con desdeñosos realmente no o sí, lo cual era desagradable e inquietante. Me preguntaba si algo andaba mal en el trabajo, pero la verdadera razón de su comportamiento seguía siendo esquiva. Cuando llegamos al restaurante, Susan, Nancy y sus cónyuges ya estaban allí. Thomas y yo fuimos llevados a nuestra mesa. Un trabajador nos miró cuestionando, lo que solo aumentó mi incomodidad. «Feliz cumpleaños, Susan», dije, tratando de superar la incomodidad. Pero Susan ni siquiera miró hacia nosotros. En cambio, se dirigió a la sala,
gracias a todos por reunirse para mí hoy. Tengo la bendición de ser celebrado por mi familia. Su ignorancia deliberada se sintió como una bofetada en la cara. Fue infantil, ridículo. Nancy pareció perpleja y comentó, pero pensé que hoy era una reunión familiar. Ella me miró brevemente, un destello de confusión cruzando su rostro. Tracy miró hacia arriba, con expresión preocupada. Ah, ya veo. Eso es lo que es. Estoy siendo completamente ignorada. Bueno, entonces, los ignoraré de inmediato y me iré temprano. Justo cuando resolví escapar, el trabajador se acercó a nuestra mesa, con expresión incómoda. Lo siento mucho, pero la reserva era para 6 personas hoy. ¿Qué? Me quedé desconcertado. Claramente reservé para 7. ¿Cometió un error el personal del restaurante? No, debería ser para 7. Eso es lo que les dije por teléfono, insistí. Oh, sí, pero hace aproximadamente una semana recibimos una llamada de un caballero para cambiar el número a 6, explicó el trabajador. Estaba confundido. Luego, Thomas intervino, sí, por favor, servicio para 6. Todos están aquí ahora. Mientras miraba a Thomas con incredulidad, acusó, escuché por parte de mamá, Caroline, que has estado hablando mal de nuestra familia mucho, diciendo que no gano lo suficiente y que soy insensible. Realmente tenías mucho que decir, ¿eh? Parecía que hace una semana, cuando Thomas contactó a Susan sobre este asunto, ella le había llenado la cabeza con todo tipo de mentiras. El tonto Tomás, sin duda, se lo creyó todo. Enojado, llamó al restaurante fingiendo ser yo, cambió la reserva de 7 a 6, y el restaurante, escuchando el mismo apellido, no lo cuestionó. ¿Cómo pudo caer en el mismo truco en tan poco tiempo? ¿De verdad es tan tonto? Entonces, ¿qué? No tiene sentido que esté aquí, ¿verdad? ¿Por qué me invitaron? Le pregunté a Thomas, mi voz se levantó con frustración. Necesitas disculparte con todos aquí y reflexionar sobre tus acciones, exigió increíblemente Thomas. Por supuesto, mi respuesta fue, de ninguna manera. No puedo admitir y disculparme por cosas que no dije. Y no necesito un marido tonto que no le crea a su esposa, sino que escuche solo al lado de su madre. Lágrimas de frustración brotaron de mis ojos. ¿Por qué seguí siquiera a este hombre? Al verme, Thomas comenzó a entrar en pánico, pero ya era demasiado tarde. Susan nos miró con una sonrisa engreída en el rostro, como si su plan hubiera tenido éxito. Thomas, está bien. La próxima vez cásate con una nuera más joven y dócil. De esa manera, podrías tener hijos. Estaría más feliz con eso. Susan le habló a Thomas, quien parecía perdido, sin saber a quién creer, y enterró su cabeza entre sus manos. Entonces Susan se volvió hacia mí, Caroline, ¿por qué no vuelves a la casa de tus padres? Una nuera es, en última instancia, una extraña. No puedo verlos como familia. No eres encantadora en absoluto, así que por favor vete rápido, dijo Susan triunfante. Me iría incluso sin que ella me lo dijera. Me gustaría ver a alguien que pueda llevarse bien con alguien tan retorcida como ella. Escupí mi foto de despedida y salí del restaurante, sin mirar hacia atrás para ver si Thomas, con la cabeza en las manos, lo seguía. Lágrimas de frustración me pincharon los ojos de nuevo mientras me alejaba corriendo. Entonces, inesperadamente, escuché a alguien gritar, «Caroline, espera». Eran Tracy y su esposo. ¿Por qué? Me sorprendí y me detuve, dándome la vuelta para enfrentarlos. La expresión de Tracy era seria. No pude soportarlo más. Mamá y Nancy no han cambiado desde siempre. Supe de inmediato que los chismes sobre ti eran falsos. Cuando dije que cortaba lazos, solo dijeron haz lo que quieras. Lamento lo de Thomas, siempre ha sido un títere para mamá y Nancy. Tracy parecía algo apologética, su tono sincero.
El trabajo de mi esposo finalmente se está asentando y nos mudaremos pronto. Mamá y ellos están equivocados, pero hemos decidido no tener hijos. Bueno, sobre el lado de Nancy, Tracy hizo una pausa y en ese momento sonó mi teléfono móvil. El identificador de llamadas mostró a Susan. Me burlé, pensando que respondería a eso. Mientras miraba la pantalla, entró una llamada de Thomas. ¿Y ahora qué? ¿En serio?, murmuré, exasperado. Tracy y su esposo intercambiaron miradas. Si quieres, Caroline, ¿qué tal volver al restaurante? Podrías ver algo interesante, sugirió Tracy, luego se fueron, luciendo felices juntos. El teléfono seguía sonando, y cuando finalmente respondí a la llamada de Thomas, su voz sonó, presa del pánico. Ah, Caroline, lo siento. No sabía que era mentira. De fondo, podía escuchar una ruidosa conmoción. Es demasiado tarde para empezar de nuevo ahora. Enviaré los papeles del divorcio más tarde. Así que estoy colgando, traté de terminar la llamada con firmeza. Espera, espera. ¿No puedes volver, por favor? Es una petición de por vida, la súplica de Thomas sonaba casi infantil y desesperada. Curioso por las palabras de Tracy, dudé y luego decidí regresar al restaurante. Cuando me acerqué, una multitud se había reunido alrededor de la mesa de Thomas y, para mi asombro, la persona que hablaba con Susan con un micrófono era su locutora favorita. No, no es eso. Simplemente es una especie de malentendido. Susan luchó por articular sus palabras mientras Thomas y Nancy miraban, visiblemente incómodos. El locutor, apuntando con el micrófono a Susan, preguntó, pero justo ahora dijiste en voz alta en el restaurante, eres un extraño, vete ahora, ¿qué querías decir con eso? Por favor, explíquelo en detalle. El esposo de Nancy, según Tracy, se había ofendido como el resto de nosotros. ¿Qué está pasando? Esto es extraño. Me di cuenta de que eso es correcto, algo sobre la televisión. Cuando hice la reserva, olvidé que había una grabación de televisión en el restaurante. Mientras estaba allí, estupefacto, un trabajador se fijó en mí y se acercó. Fue una escena bastante anterior. De hecho, después de eso, resultó que había una grabación de televisión en el restaurante. Ese día, aunque el comedor era semiprivado, las conversaciones se escuchaban fácilmente. Lo siento, ¿puedo tener un momento para una entrevista? No mucho después de que me fuera, el famoso locutor apareció con una sonrisa y Susan estaba encantada. Soy un gran admirador. ¿Una entrevista? Por supuesto. Parecía que estaba bastante entusiasmada con eso, pero el tema de la entrevista fue inesperado. Estamos haciendo un especial sobre temas de nueras y suegras. Escuchamos la acalorada discusión antes, la nuera se fue llorando. ¿Qué ha ocurrido? Sorprendidos por esta pregunta inesperada, los suegros palidecieron. No podían discutir la vergonzosa verdad sobre mentir para alejar a la esposa de su hijo en la televisión. Entonces, Thomas me vio. Caroline, por favor, no puedo dejar que se sepa esta vergüenza. Todo fue mi malentendido. Por favor, Thomas parecía patético, pero, por supuesto, no me quedaba amor por él. Miré en silencio a Susan. Generalmente nos llamamos Carrie. Susan hizo una seña con una sonrisa, tratando de salvar la situación. Así que me acerqué en silencio. Dices que te llamas Carrie, pero ¿cómo ve la nuera a su suegra? Cuando me apuntaron con el micrófono, corregí, Carrie. Nunca me han llamado así. Sin embargo, me han llamado antipatriota por no tener hijos varias veces. Eso también se debe a Thomas. Susan y Nancy parecían sorprendidas por mis palabras. Mi esposo y yo no habíamos intentado tener hijos durante más de 2 años. Demasiado cansada, sin la confianza suficiente para criar hijos todavía. Eso es lo que siempre me habían dicho. Hice una pausa, reuniendo mis pensamientos.
Suficientes motivos para divorciarme, pero cuando me enfermé por primera vez y tuve que ausentarme del trabajo, Thomas me apoyó. Me gustaba su amabilidad, quería estar con él. Lo seguí hasta aquí pensando que un cambio de ambiente podría ayudar, pero este fue el resultado. No quedan más lágrimas, no más apego a esto. Thomas, Susan y Nancy parecían avergonzados y lamentables, verlos así me dio un poco de satisfacción. ¿Esto va a ser nacional? Estaré esperando ansiosa la transmisión. Hablando con mi locutor favorito y celebrando el cumpleaños de Susan, ¿qué día? Ante mis palabras, Susan parecía que iba a llorar. Lo siento, por favor haga algo al respecto de esta situación, suplicó, claramente no acostumbrada a estar de este lado del escrutinio público. Thomas y Nancy me miraron con ojos suplicantes, pero yo los menosprecié en silencio y dije, bueno, dado que la nuera es una extraña, supongo que debería ir. Adiós. Cuando salí del restaurante con una sonrisa, aún escuchando gritos detrás de mí, me alejé. Al final, Susan y su familia no otorgaron permiso para la transmisión, por lo que las imágenes nunca vieron la luz del día. Si se hubiera emitido, habría sido un incidente menor de transmisión. Sin embargo, el incidente fue lo suficientemente llamativo y se convirtió en la comidilla del pueblo, extendiéndose rápidamente entre familiares y conocidos. Después de ese día, volví a mi habitación, empacé y regresé a la casa de mis padres. Le envié los papeles del divorcio a Thomas, pero no me los devolvieron de inmediato. Pensando que podría ser el momento de involucrar a un abogado, Thomas apareció inesperadamente en la casa de mis padres. Mi padre, Stephen, trató con él. Thomas se disculpó profundamente y dijo, planeo cortar los lazos con mi familia de ahora en adelante. Solo creeré en Caroline. Pero ya era demasiado tarde para que sus palabras significaran algo. Stephen simplemente le dijo a Thomas, ¿por qué no te diste cuenta de algo tan simple antes? ¿Qué crees que le has hecho a Caroline durante estos años? Simplemente escriba los papeles del divorcio y váyase rápidamente. Stephen, generalmente un hombre amable, habló con el rostro lleno de ira. Los papeles de divorcio que Thomas entregó, escritos con letra temblorosa, eran difíciles de leer, pero se procesaron con éxito. Resulta que Nancy era la verdadera causa de su infertilidad, pero ella había culpado a su esposo. Ahora cerca del divorcio, ya no tenía tiempo para frecuentar la casa de sus suegros. Thomas regresó a la casa de su familia, viviendo con Susan en un pueblo pequeño. Probablemente soportaron rumores incómodos por un tiempo, pero para mí, fue una historia del pasado. 3 años después del divorcio, me reconecté con un compañero de clase de mi ciudad natal y me volví a casar felizmente. Pronto fuimos bendecidos con un hijo, y ahora tengo una hija de 2 años y estoy embarazada de la segunda. Mi suegra es como un ángel, muy amable. La vida es impredecible, pero en este momento, estoy viviendo una vida feliz y satisfactoria.